Vaya conmigo a su Biblia, hermano. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Y vamos a dar lectura a los versículos 15 al 26. Le invito a que por favor sí, ahora me acompañe de pie. Hechos capítulo 1, versículos 15 al 26. ¿Tienen, amados? Bueno, leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por este tiempo, un grupo como de 120 personas estaba reunido allí y Pedro se puso de pie en medio de los hermanos y dijo: hermanos, tenía que cumplirse la escritura en que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas, el que se hizo guía de los que prendieron a Jesús. Porque Judas era contado entre nosotros y recibió parte de este ministerio. Pues, con el precio de su terrible infamia, adquirió un terreno y cayendo de cabeza se reventó por el medio y todas sus entrañas se derramaron. Esto llegó al conocimiento de todos los que habitaban en Jerusalén, de manera que aquel terreno se llamó en su propia lengua Alcedama, es decir, campo de sangre. Pues en el libro de los Salmos está escrito que sea hecha desierta su morada y no haya quien habite en ella, y que otro tome su cargo. Por tanto, es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros Jesús fue recibido arriba al cielo, uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Presentaron a dos, a José, llamado Barsabás, al que también llamaban Justo, y a Matías. Después de orar dijeron: tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has escogido para ocupar este ministerio y apostolado, del cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Oramos. Dios y Padre bueno que estás en los cielos, venimos delante de tu presencia en esta mañana pidiéndote, Señor, primeramente que me dirijas por medio de tu Espíritu Santo y tu palabra para poder proclamar el evangelio de tu palabra con claridad, con precisión, conforme a tu propósito eterno, Dios mío. Y también te ruego que a esta iglesia abra sus oídos espirituales para recibir tu palabra y prepare sus corazones para atesorarla. Por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Dios me les bendiga. Se pueden sentar. Yo voy a hacer una pregunta y estoy seguro que todos de alguna manera se van a ver relacionados con ella. ¿Cuántos de los que están aquí en algún momento han tenido que tomar una decisión importante y no estabas muy seguro que era lo que tenías que hacer? Levante la mano. ¿Verdad que sí? Usted buscó consejos, evaluó los pros y los contras. Esa tablita me la enseñó mi esposa. Oró y hasta lo consultaste con la almohada, como dicen unos por ahí. Y finalmente tomaste una decisión, pero todavía después de tomar la decisión no estabas muy seguro si la decisión que tomaste fue la correcta o no, pero tú confiando en que Dios de alguna manera iba a obrar. Pues precisamente esa misma tensión entre hacer todo lo que está a nuestro alcance según la sabiduría que Dios nos ha dado y confiar en que Dios va a obrar a pesar de las decisiones que tomemos, es lo que vamos a ver en esta mañana. Eso es lo que nos presenta Hechos capítulo 1, 15 al 26. De hecho, una porción que de primera instancia tiene unas partes de ella que suenan un poquito complicadas, pero veremos cómo la palabra del Señor nos dirige hacia aquello que Él nos quiere enseñar la palabra. Como sabe, estamos en nuestro segundo sermón de la serie Hasta los confines de la tierra, impulsados por el Espíritu Santo. E interesantemente, la narrativa de hoy se encuentra entre la ausencia física de Jesús y la ausencia del Espíritu Santo, si queremos verlo de una manera. O sea, Jesús ascendió a los cielos y el Espíritu Santo todavía no ha descendido. Y a primera vista podemos pensar que los discípulos entonces se encontraban solitos, pero no.
Dios de alguna manera seguía obrando y gobernando soberanamente en medio incluso de decisiones que parecían humanas. Así que lo que encontramos es que los discípulos, luego de ver a Jesús ascender, ellos obedecieron, regresaron a Jerusalén, se mantuvieron unidos, unánimes y orando. Y allí en el versículo 15 nos presenta que por ese tiempo, algún tiempo después, no sabemos cuánto tiempo después, se encontraba reunido un grupo de aproximadamente, o dice aquí la Biblia, 120 personas. Algunos teólogos piensan que no necesariamente era exactamente 120 personas, pero lo que ellos entendían que querían comunicar era que había el grupo de personas que constituía una asamblea. ¿Okay? Había una representación de cada tribu y habían 10 hombres como para formar lo que se llama una sinagoga. Así que ellos veían como la plenitud de un grupo que constituía una asamblea donde se podían tomar decisiones. Y mientras se encontraban allí reunidos, vemos entonces que Pedro, quien anteriormente no había asumido una posición de liderazgo, comienza a liderar conforme a lo que la palabra le muestra. Y es en ese contexto de espera, de oración y de comunidad que Pedro entonces dice, tenemos que tomar una decisión. Por eso nosotros hemos titulado este sermón, La elección del sustituto. La guía soberana de Dios para la misión. Y nos encontramos en el primer punto, versículos 15 al 20, la necesidad del cumplimiento de las Escrituras. Cuando Pedro se pone de pie, le dice a todos los que están allí reunidos, hermanos, versículo 16, tenía que cumplirse la Escritura en que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas. Él entiende que lo que le sucedió a Judas estaba escrito en la Escritura y que había sucedido como tal cosa. Él toma entonces el Salmo 69, versículo 25 y el Salmo 109, 8, y los utiliza para conectar lo que a Judas hizo y lo que a Judas le sucedió con lo que pasó. Por eso en el versículo 20 dice, pues en el libro de los Salmos está escrito, esto es Pedro leyendo, que sea hecha desierta su morada y no haya quien habite en ella. Y luego el siguiente, y que otro tome su cargo. Pablo toma 2 salmos independientes y toma estas partes de los salmos y dice, ya se había predicho por medio del Espíritu Santo, por boca de David, que esto sucedería. Y que por lo tanto no nos puede tomar por sorpresa lo que ha sucedido. Esto no es algo que sucedió de mala suerte. No, esto estaba predicho. Inclusive, si nosotros vamos a Juan capítulo 17, versículo 12, vamos a encontrar a Jesús haciendo la oración por los discípulos antes de ascender. Y en la oración que Jesús hace por los discípulos antes de ascender, y leo textualmente, esto Jesús orando, dice, cuando estaba yo con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé, y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Así que Jesús ya había orado que lo que había sucedido era para que la escritura se cumpliera, y Pedro ahora está tomando la escritura, está diciendo, esto es lo que Jesús dijo que pasaría. Aquí está, en el Salmo 69, versículo 25, y el Salmo 109, versículo 8. Por lo tanto, lo que Judas hizo, ya Dios nos los había dejado saber por medio de su palabra.
Lo que significa, amados hermanos, es que la traición de Judas no fue un error de cálculo. No fue que Jesús eligió mal. No, eligió Jesús correctamente conforme a lo que tenía que suceder. Y Pedro, quien anteriormente, cada vez que hablaba, como yo siempre digo, metía la pata, ahora está hablando conforme a las Escrituras. Vemos ahora que Pedro ya no es aquel que negó a Jesús 3 veces, es el Pedro restaurado que está tomando la iniciativa conforme al liderazgo que Dios le ha dado. Así que él dice, bueno, esto sucedió porque tenía que suceder, por lo tanto nosotros ahora tenemos que tomar una decisión y ver a quién Dios quiere para que sea el sustituto de Judas. Y esto nos da un principio bíblico. Y es que en la Escritura nosotros encontramos no solamente nuestra transformación por medio del Evangelio, sino que también nosotros encontramos dirección para discernir los tiempos y la manera en que debemos actuar conforme a ello. En ese momento Jesús no estaba físicamente con ellos. El Espíritu Santo todavía no había descendido, pero ellos tenían las Escrituras. Ellos tenían la palabra de Dios, la cual es fiel y verdadera. Nosotros como iglesia no siempre vamos a tener una señal del cielo diciéndonos, esto es lo que tienen que hacer. Pero si nosotros estamos buscando hacer la voluntad del Señor y continuar expandiendo el reino del Señor aquí en la tierra hasta los confines, entonces nosotros tenemos que confiar que en la palabra tenemos sabiduría para que nosotros, dirigidos por su palabra, podamos tener el discernimiento para tomar decisiones. Porque muchas veces nosotros tenemos que tomar decisiones y estamos esperando que Dios envíe un ángel del cielo que nos diga, esto es lo que tienes que hacer. ¿A quién le ha pasado eso? ¿Verdad que sí? Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿a dónde estamos nosotros recurriendo cada vez que tenemos que tomar decisiones? ¿Estamos yendo a la palabra o estamos yendo al horóscopo? ¿O estamos yendo a ChatGPT para que me diga qué es lo que tengo que hacer siempre? Y no hay problema usar ChatGPT, hermano. Yo utilizo la inteligencia artificial, pero el problema está cuando nosotros confiamos más en la tecnología, en el horóscopo, que en Dios y en su palabra. Si Dios nos ha salvado y nosotros ya no vivimos en el tiempo de entre Jesús y el Espíritu, nosotros tenemos ¿quién? El Espíritu Santo de Dios morando en nosotros. Por lo tanto, cuando tengamos decisiones que tomar, podemos ir a su palabra sabiendo que ella es veraz y que es útil para guiarnos a toda justicia. Lo segundo que nos encontramos, versículos 21 al 23, entonces la necesidad de un candidato apropiado para la misión. Porque ya Pedro estableció que lo que pasó era parte de lo que tenía que suceder. Era necesario que se cumpliesen las Escrituras y ya se cumplieron. Ahora, él dice, versículo 21, por tanto es necesario que de los hombres que nos ha acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros Jesús fue recibido arriba al cielo, uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Así que luego de Pedro presentar que la traición y la muerte de Judas eran parte del propósito soberano de Dios, presenta la necesidad de elegir un sustituto apropiado para la misión. No podía ser cualquier persona. Estos debían cumplir con unos requisitos específicos. Y los requisitos que ofrece la palabra dice que era que estuvo acompañándolos todo el tiempo que Jesús vivió entre nosotros. Obviamente, y dice que comenzando desde el bautismo. Sabemos que no todos los discípulos llegaron a la misma vez desde el bautismo, que fueron añadiéndose paulatinamente. Obviamente el autor está utilizando, ¿verdad? Una exageración, lo dice una hipérbole, que no, que siempre estuvo conmigo. Mira, ni yo y mi esposa podemos estar siempre juntos.
Pero lo que quiere decir es que esa persona compartió el ministerio, participó de las enseñanzas de Jesús, vio los milagros de Jesús, vio a Cristo crucificado, vio a Cristo resucitado. Él es un testigo. Él tiene enseñanza, él tiene convicción, él ha visto. Y después de analizar todos los requisitos, de 120, ¿cuánto? 2. De 120, 2. ¿No le da eso a usted algo que pensar? Porque muchas veces pensamos que en un grupo grande, 120 personas, deben haber como 10 o 12. 2. 2 salieron, pero gloria a Dios porque habían 2. Mal hubiera sido que no hubiera ninguno, que no apareciera nadie. Pero Dios siempre tiene gente separada para cumplir sus propósitos eternos. Dios siempre tiene gente separada para cumplir sus propósitos eternos. Así que Pedro le dice entonces, ¿qué es lo que dice Pedro? Que vean. ¿Cómo sabemos que no? Pedro le dice vean, porque no dice vean. Versículo 23, presentaron a 2. A José llamado Barsabás, el que también se llamaba Justo, y a Matías. Y esto es importante, amados hermanos, porque Pedro no tomó la iniciativa de decir, va a ser José y Matías, esos son los 2 que yo quiero. Eso no es lo que vemos allí. No fue que Pedro dijo, nosotros los apóstoles, los 11 que quedamos, somos los que vamos a decidir. Tampoco dijo eso. ¿Qué es lo que vemos? Que toda la comunidad de creyentes que se encontraban allí, o sea, entre los 120, fueron quienes dijeron, tenemos 2 personas. Señalaron a 2. Y es importante esto también, amados hermanos, porque para que ellos pudiesen señalar a ellos 2, tenían que conocer el carácter y el testimonio de esos 2. Tenían que haber vivido de cerca, tenían que conocerlo. Y para usted poder conocer a una persona, usted necesita pasar tiempo con la persona. Tiempo con la persona. Pero una vez tuvieron las 2 personas, eso inmediatamente nos dijeron, pues estos son los 2 y ya. Todavía faltaba algo más. Faltaba algo más. Había que orar. Entonces, lo que estamos viendo hasta aquí, hermano. Número 1, Pedro ve que se tenían que cumplir las escrituras, era necesario. Así que lo que sucede, bueno o malo, nunca está fuera del gobierno de Dios. Todo está bajo su gobernanza, bajo su soberanía. Las cosas buenas y las cosas que no parecen ser buenas. Número 2, hay la necesidad de cubrir. Esto es una decisión que lo toma una persona que según la palabra, él dice, hace falta. No bajo una señal del cielo, él conforme a la sabiduría que Dios le ha dado, toma una iniciativa y presenta a la comunidad. Y es la comunidad de creyentes quienes identifican quiénes son los que cumplen con estos requisitos y los señalan allí. Nosotros como iglesia entonces tenemos que primeramente dedicarnos al estudio de la palabra para tener sabiduría, para tener discernimiento, pero también podemos acercarnos a otros hermanos maduros en la fe que tienen sabiduría, que tienen discernimiento, que tienen experiencia, para que ellos nos ayuden a nosotros en la toma de nuestras decisiones. Dios nos ha puesto en una comunidad de creyentes para que nosotros podamos ayudarnos los unos a los otros. En este caso necesitaban sabiduría comunitaria. También nos enseña que nosotros como iglesia debemos conocer el carácter de sus miembros. Y para esto tenemos que pasar tiempo juntos, pero también tenemos que estar con nuestros ojos bien abiertos para poder examinar qué es lo que Dios está haciendo en la vida de cada uno de los hermanos.
¿A quién yo estoy viendo crecer espiritualmente? ¿A quién yo estoy viendo madurar? ¿A quién Dios está llamando para su propósito? Porque posiblemente José y Matías todavía no se habían percatado de a qué Dios los quería llevar. Pero la gente que estaba observándolo, sí. Y se lo digo por experiencia. A mí me pasó así. Hasta que un día Dios me dijo: Carlito, yo te quiero para mi misión. Y me confrontó, me redargulló y me dijo: es verdad, Señor, heme aquí. Una pregunta entonces que nos podemos hacer, amados hermanos. ¿Estamos nosotros observando a quienes Dios está capacitando y formando para que puedan darle continuidad a su misión? Hoy quizá nosotros no necesitamos apóstoles, pero sí seguimos necesitando misioneros, plantadores de iglesia, diáconos, misioneros y ministros en general para la gloria de su nombre. Hace falta gente que sirva para la obra del Señor. Lo que nos lleva a nuestro tercer punto. Finalmente, la elección de un sustituto conforme a la voluntad de Dios. Versículos 24 al 26. Después que presentaron a José, el justo, y a Matías, ¿qué hicieron? Oraron. Oraron. Miren la oración que ellos hacen. Tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has escogido para ocupar este ministerio y este apostolado del cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía. ¡Qué oración más bíblica! No dejó nada afuera. Dios conoce el corazón de cada uno de los que estaban allí. Le están pidiendo al Señor que sea Él quien los dirija para ocupar el ministerio del cual Judas había abandonado para irse a donde realmente le correspondía. O sea, a un Judas, que a veces nosotros hay gente que llega a la iglesia y hacen patrañas, por decirlo así, que hacen cosas que no tenían que hacer, después se van y uno dice: pues gloria a Dios, Señor, te lo llevaste porque allá era que correspondía, que se fuera. Porque hay gente que está a veces en medio de nosotros, pero no son de nosotros y tienen que salir. Ese fue el caso de Judas. Pero lo que vemos entonces es que ellos oraron. Ellos pidieron al Señor que Dios les mostrara. Y aquí es que viene una de las cosas más difíciles de todo el versículo o de toda la narrativa. Versículo 26. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Y aquí hay muchas, pudiéramos estar aquí días y noches hablando acerca de qué es lo que sucedió, cómo sucedió, qué método utilizaron, si era de Dios, si no era de Dios. Pero el autor definitivamente nos está presentando algo y no lo ve como algo fuera de lugar. Ellos dicen que echaron suerte. No sabemos si fue que escribieron el nombre, Matías, José, lo metieron en una latita, mete la mano, llamaron al niño, mete la mano y aquí está el ganador. No sabemos si fue ese método. No sabemos si escogieron un palito más largo y un palito más corto y lo dejaron en un puño. Escoge Matías, escoge Barsabá y el que salga ese es el que es. No sabemos. La realidad es que tampoco el Señor nos ha llamado a determinar cuál fue el método que usaron. Lo que sí tenemos que entender es que no importa cuál fue el método que ellos utilizaron, ellos lo hicieron con la fe de que el que salía era porque Dios lo había escogido. Y finalmente eso es lo que importa. Ellos entendían que el nombre que saliera era porque Dios lo había determinado así. Ellos entendían que Dios estaba metido hasta allí. Y esto no es una excusa para usted ahora comprarse un numerito a ver si Dios quiere. Dios reprenda. Ya usted tiene el Espíritu Santo para poder discernir y tomar decisiones sabias. Ellos utilizaron el método. Ese método era reconocido entre ellos. De hecho, cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, los sacerdotes del Antiguo Testamento utilizaban un artefacto que se conocía como el Urim y el Tumim,
que era un medio que los sacerdotes usaban para comunicar y conocer la voluntad de Dios. Obviamente este no fue el método que ellos utilizaron. Simplemente estamos viendo que desde el Antiguo Testamento Dios en ciertos momentos utilizaba algunos medios para comunicarse y comunicar su voluntad. Luego llegaron los profetas y Dios utilizó los profetas, y hoy nosotros tenemos su palabra que se nos ha dado su Espíritu Santo para tomar decisiones. Nosotros venimos delante del Señor, presentamos nuestras causas delante del Señor, presentamos las decisiones que tenemos que tomar, pero confiando en que finalmente Dios nos va a guiar conforme a su propósito eterno y soberano, a pesar de nuestra falla. Y eso es lo que nos debe dar seguridad a nosotros. No es si yo escogí bien o escogí mal. Es que dentro de mis capacidades yo hice todo lo que estaba a mi favor, todo lo que tenía a mi mano. Yo fui a la palabra, yo busqué el consejo, yo oré delante del Señor y luego tuve que tomar una decisión. Y Dios, quien gobierna soberanamente, usará mis decisiones, buenas y malas, para su gloria. Y eso es lo que me debe dar confianza a mí. Finalmente, Dios, que conoce los corazones, determinó que fuera Matías. Y cuando vamos a la Biblia, pues ya después no sabemos mucho de Matías. ¿Qué era lo importante aquí entonces? No era quién era el elegido. Si hubiera sido José o hubiera sido Matías, Dios iba a continuar su misión adelante. Para nosotros es un buen recordatorio, porque la misión de Dios sigue contigo o sin ti. La misión de Dios no se detiene. Yo estoy aquí hoy, mañana no estoy, la misión de Dios continúa. Nada detiene el plan de Dios. Ellos tuvieron que tomar una decisión, hicieron todo lo que tenían que hacer, pero eso no iba a detener la misión de Dios. Ellos pudieron haber seguido ellos 11, porque en ningún momento Dios les dijo, mira, vayan y escojan un sustituto. Tampoco Dios les dijo eso. Tampoco ellos pecaron por haberlo hecho, porque la intencionalidad de ellos era que hubiese otro testigo, que hubieran 12 testigos para que pudieran esparcirse. Por lo tanto, lo que Dios está mirando que es igualmente el corazón de ellos. ¿Cuál es la intención? Buscaron sabiduría conforme a la palabra, buscaron el sabio consejo, oraron y que Dios haga su voluntad. Nosotros, de igual manera, tenemos que hacer. Tenemos que orar al Señor, que el Señor nos dirija. Y aun cuando a veces no veamos las señales como quisiéramos verlas, hermano, ¿cuántas veces yo he orado, Señor, dame una señal? Y no me da ninguna. ¿Qué me dice? Camina y confía. Eso nos resta, hermano. Tenemos que confiar en que Dios está con nosotros en medio de nuestras decisiones, a pesar de nosotros. Dios siempre va a continuar su plan, sobre todo cuando éste está atado a su misión. Nosotros como iglesia tenemos una misión, nosotros planificamos muchas cosas y lo hacemos con la mejor intención, lo hacemos buscando hacerlo por la palabra, oramos al Señor, luego nos lanzamos y le pedimos al Señor que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad. Así que, hermano, cuando usted tenga que tomar decisiones en su vida, sobre todo aquellas que están ligadas al propósito de Dios, busque dirección por la palabra, busque el consejo divino, busque consejo en gente que tiene experiencia, ore al Señor y actúe con confianza. Por lo demás, tenemos que simplemente esperar en Dios. Él está comprometido con su misión y Él va a cumplir su propósito. Nosotros lo que tenemos que hacer es hacer lo que nos toca y luego confiar. Él tiene todo bajo su control soberano. Porque aún la traición de Judas la utilizó Él para redimirnos a nosotros. Nada se le escapa al Señor. Aún aquellas cosas que nosotros vemos como negativas, malas, que me están haciendo la vida imposible, Dios las está utilizando para cumplir su propósito.
Él nos va a redimir y Él se va a glorificar en medio de nuestras vidas. Nosotros solamente tenemos que confiar en el Señor. Confiar en el Señor. Oremos. Dios y Padre bueno, venimos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias por tu misericordia, por tu palabra, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor. Padre, que como iglesia, Señor, podamos siempre confiar en tu palabra como esa guía fiel y verdadera. Que podamos, Dios mío, siempre tener en cuenta aquellos que de alguna manera han recorrido un camino que todavía nosotros no hemos recorrido, que tienen experiencia, que tienen sabiduría, Padre, para buscar el sabio consejo, Señor. Padre, que siempre podamos presentar cada una de nuestras decisiones en oración delante de ti, Señor. Sobre todo aquellas, Señor, que están atadas a tu propósito eterno. Señor, que nosotros como iglesia no nos detengamos por las cosas que no nos salen bien de primera, sino que confiemos en que tú de alguna manera sigues expandiendo tu reino, porque tú estás comprometido con tu misión, Señor. Ayúdanos, fortalécenos, Señor, y danos esa confianza para que podamos seguir llevando el Evangelio hasta los confines de la tierra. Por Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén y amén.